Hola, Dios me los bendiga a todos los que están por ahí. Para los que no me conocen, mi nombre es Milagros, me presento y pertenezco a la Iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios, mis hermosos pastores Aníbal, Ortiz e Ivana. Y quiero traer una porción de la palabra, quiero traer una enseñanza que tuve el privilegio de poder llevarla ayer a la clase. Que estamos dando, ¿verdad? Aquí en el grupo de los Jenny, grupo pequeño. Y esta enseñanza quiero compartirla con ustedes porque es una enseñanza deleitante. La palabra del Señor es deleitante, la palabra del Señor es esa luz en nuestro camino, esa lámpara en nuestros pies, lumbrera nuestro caminar. La palabra del Señor es la que nos va a alumbrar y a dirigir para que nosotros podamos tener una vida con propósito, una vida con propósito en Dios. Aleluya. Así que es importante y les exhorto que puedan leer la palabra del Señor. No sé cómo está la conexión, no sé si me oigo, me veo lenta, como quiera. Voy a tratar de comenzar y esperamos en el nombre de Jesús que se pueda dar esto, porque tengo problemas con el internet, si no, luego estaré escribiéndolo. Quiero comenzar con un versículo que se encuentra en Filipenses 4:4, que dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, regocijaos. Y ayer yo estaba hablando en el grupo pequeño, tenía como tema el gozo del Señor. El gozo del Señor. Y en este tema incluimos lo que son las bienaventuranzas que Cristo nos deja, esas enseñanzas preciosas que Dios nos entrega para nosotros tener una guía de poder recibir y vivir en gozo. Y eso es lo que estábamos compartiendo y vamos a empezar a compartirlo. Mira, ¿qué son las bienaventuranzas? Pues las bienaventuranzas son esas enseñanzas que Jesús nos da para mostrarnos el camino a la felicidad. Nos guía a un gozo profundo del alma. Y cuando estamos hablando de un gozo profundo del alma, no estamos hablando del gozo temporero del mundo, no estamos hablando de un gozo que tú sientes cuando compras algo que anhelabas o cuando te comes algo que anhelabas comer. Estamos hablando de un gozo profundo del alma. Estamos hablando de un gozo sobrenatural. Estamos hablando de un gozo que solamente Dios lo puede dar, que solamente el que esté en Cristo, el que vive en el Espíritu, puede experimentarlo. Y es un gozo, aleluya, que nada ni nadie puede comprar, ni nada ni nadie puede robarte. Es un gozo sobrenatural. Y cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, Él dice bienaventurado. Y cuando habla de bienaventurado significa, ¿verdad? Viene de la palabra latina beatus, que significa bendecido o feliz. Y Cristo nos está dando una enseñanza y diciéndonos: gózate, sé feliz cuando tú practiques estas cosas. Y estas bienaventuranzas que el Señor nos da son esa guía para nosotros obedecerlas, practicarlas, vivirlas. Y vamos a ir conociendo al Señor a la misma vez que vayamos obedeciendo y conociéndola y practicándola. Vamos a conocer al Señor y vamos a comenzar a experimentar cosas que jamás hemos experimentado y vamos a empezar a sentir el gozo del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos en tristeza. Dios no quiere que nosotros vivamos en amargura. Si vamos a las escrituras de nuestro amado Señor, vemos desde el principio de la palabra que Dios siempre está exhortando a su pueblo a regocijarse. Dios siempre está exhortando a su pueblo a gozarse. Y eso lo vemos desde el principio de las escrituras hasta el final de las escrituras y hasta el mismo Jesús
Jesús, antes de ser crucificado, les advierte a sus discípulos y les dicen que ellos iban a estar pasando una tristeza, pero que ellos iban a recibir ¿qué? Consolación. Y le dice que cuando ellos recibieran esa consolación, ellos iban a obtener un gozo que nadie se lo iba a poder arrebatar. Y ese es el gozo que el Señor quiere entregarnos, un gozo que nadie pueda arrebatarnos, porque el gozo terrenal cualquiera puede venir y arrebatártelo, pero el gozo del cielo, el gozo que proviene del Señor, nadie puede arrebatártelo, a menos que tú permitas que te lo arrebaten. Es un gozo hermoso, un gozo sobrenatural, y es el gozo que experimentaron los apóstoles, los discípulos en el libro de Hechos, en donde vemos que también pasaron muchas tribulaciones, muchos azotes, muchas prisiones, pero fue un gozo, aleluya, que ni las prisiones, ni las tribulaciones, ni nada de lo que pasaron estos apóstoles, ese gozo, nada de estas cosas se lo pudo quitar. Era un gozo, aleluya, de poder experimentar o sufrir estas cosas por causa del nombre de Cristo, pero un gozo sobrenatural que nadie podía quitárselo, y por ende muchos no podían entender ese gozo, porque el que vive en lo natural no va a poder experimentar ni entender el gozo del Señor. Amén. Pero Dios quiere que vivamos una vida en gozo. Dios quiere que nos deleitemos en su presencia. Dios no quiere que estemos amargados. Dios no quiere que vivamos eternamente tristes. Vamos a tener procesos, vamos a pasar aflicciones, vamos a tener momentos en nuestra vida en donde vamos a estar bien quebrantados y vamos a llorar. Sin embargo, Dios no quiere que tú permanezcas o que yo permanezca o cualquiera de nosotros permanezcamos en ese estado de amargura, de tristeza inconsolable. Porque Dios quiere darte alegría, quiere darte gozo, quiere transformar tu vida. Dios quiere que tú vivas a plenitud. Ahora, el gozo que Dios te va a dar aquí en la tierra no se compara con el gozo venidero, no se compara cuando entremos al gozo del Señor, que va a ser el gozo de estar en su presencia, que va a ser el gozo de la salvación, el gozo de estar con Él sentados a la mesa, el gozo de no sentir ya ni tristeza, ni dolor, ni mucho menos llorar, porque vamos a estar tan plenos, vamos a estar tan gozosos, y ese es el gozo del Señor, aleluya, plenitud, el gozo que vamos a experimentar cuando estemos con nuestro Señor en el reino de los cielos. Pero sí se puede experimentar el gozo del Señor aquí en la tierra. Y eso es lo que yo quiero traerte. Quiero traerte estas maravillosas enseñanzas, porque hay muchas personas que a lo mejor se dicen llamar a cristianos o tal vez están empezando a conocer a Cristo, pero lamentablemente están viviendo una vida de amargura, de tristeza, de desolación. Y Dios no quiere eso para su vida. Amén. Así que vamos a comenzar rapidito a compartir, que no me quiero extender con las bienaventuranzas, porque son esas enseñanzas que nos van a ayudar a ir, ¿verdad?, en esa dirección al gozo del Señor. Pero les dejo saber primeramente que estas enseñanzas tenemos que obedecerlas, tenemos que practicarlas. Tenemos que tener una fe activa, y recordemos que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces tú dices, espero, pero no puedes quedarte esperando, paralizado, sin hacer nada. Tú tienes que tener una fe activa, tenemos que tener una fe activa. Y mientras estamos esperando lo que Dios nos prometió, estamos esperando lo que ha de venir, nosotros tenemos que tener una fe activa, buscando la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra, ayunando y sujetándonos al yugo de Cristo, sujetándonos al Señor en obediencia, sujetando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y cuando nosotros aprendemos y tomamos una decisión de sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y nuestras vidas a Cristo, todo comienza a cambiar y nuestro lamento comienza a convertirse en ese baile. Y nuestra vida comienza a ser renovada, regenerada, transformada. Comenzamos a ver las cosas como no las veíamos antes.
Pero por eso es necesario que nosotros tomemos la decisión de sujetarnos al yugo de Cristo y vivir conforme a sus enseñanzas. Así vamos a recibir y experimentar el gozo del Señor, que es lo que Dios quiere que experimentemos. Y les hablo esto porque lo estoy viviendo cada día y quiero compartirlo con ustedes para que puedan también experimentar y tener esta maravillosa vivencia con nuestro Señor. Y nos vamos a ir a Mateo 5 y las bienaventuranzas se encuentran del 1 al 12. Amén. Y dice así: enseñando Jesús en un monte a una gran multitud. Esto estaba Jesucristo enseñando en una gran multitud en un monte. Y la número 3, el versículo número 3 de Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, aleluya, los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo quiero dejarte saber qué es lo que significa ser pobre de espíritu. Es vivir en humildad, es reconocer que tienes una necesidad espiritual ante Dios. Vivir en humildad y reconocer que necesitas a Dios. Eso significa ser pobre en el espíritu. ¿Por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque al autosuficiente, al que dice yo todo lo puedo por mi cuenta, yo me gané esto, yo hice esto, pues Dios le va a decir: ok, tú puedes hacerlo solo, pues mira, hazlo tú solo y yo me retiro. Cuando tú me necesites, pues yo voy a estar ahí para ayudarte, para apoyarte y para dirigirte. Pero al que tiene un corazón humilde, al que reconoce que no es autosuficiente, al que reconoce que necesita ayuda y que necesita el Señor, aleluya, ese va a recibir el gozo, ese se va a alegrar, ese va a comenzar a deleitarse en el Señor. Amén. La número 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice Jesús. Es inevitable llorar. Los procesos y problemas no paran de llegar. Y vamos a decirlo así: muchas veces estamos en un proceso, en un problema, y está terminando este y llega el otro. O muchas veces ya estamos en uno y no hace más que estamos en este proceso y ya llega el otro. Y es inevitable que lleguemos a este punto en donde nos sentimos encajonados, desconsolados, desesperados, y comenzamos a llorar porque sentimos que no tenemos salida y nos sentimos que no podemos. Y es natural, aleluya, que nosotros como seres humanos lloremos y nos derramemos. Ahora, pero Cristo te dice: alégrate y gózate, que recibirás consolación. Si tú estás pasando por un tiempo de aflicción, si tú estás pasando por un tiempo de quebranto, si tú estás llorando, alégrate, bienaventurado. Alégrate, porque vas a recibir consolación del Señor. Pero para recibir la consolación del Señor tienes que acudir al Señor. Porque si tú decides acudir a otras cosas secundarias para buscar esa consolación, no la vas a recibir. O tal vez recibirás una consolación temporera y una consolación pasajera. Pero cuando tú vas a donde el Señor, cuando tú comienzas a vivir en el Señor, cuando tú te sujetas y tomas una decisión de sujetarte al Señor, aleluya, aunque tú estés pasando aflicción, aunque tú estés pasando procesos y estés en un gran quebranto, Dios te va a dar consolación en medio del proceso. Y ahí está el gozo del Señor. Ahí está el gozo del Señor. Tú poder sentir consolación, tú poder sentir alegría muchas veces cuando todo no te va bien, pero tú sientes esa paz sobrenatural. Tú estás sintiendo ese consuelo, esa compañía de nuestro amado Señor. Ahí está el gozo.
Ahí está el ser bienaventurado. Pero tienes que ir a buscar la consolación a quien verdaderamente puede darte la consolación real, genuina, verdadera y no temporera. Porque Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios está dispuesto a consolarnos. Amén. Dios sabe, Dios conoce. Dios estuvo aquí, experimentó, estuvo aquí, vivió. Fue hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y Él está dispuesto a consolarte. No está dispuesto a pisotearte ni a juzgarte. Él está dispuesto a consolarte. Pero tienes que ir a donde Él. Amén. El número 5, versículo 5 de Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso no es débil, porque mucha gente piensa que ser manso es sinónimo de debilidad. Pero dice, el manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y reacción bajo el control de Dios con total confianza. O sea, el manso es el que se sujeta a Cristo y pone su fuerza interior bajo la voluntad de Dios. Es el que a lo mejor puede venir alguien y decirte 2 o 3 cosas y tú molestarte y tú airarte, pero decides actuar y ser manso porque estás sujetado a Cristo y pones tu voluntad, tu reacción en el control del Señor. Eso es ser manso. Y eso es ser fuerte. Porque la gente cree que el fuerte, hoy en día tenemos un mundo roto, que cree que ser fuerte es tú irte a los cantazos con otra persona, tú insultar, el que me la hace me la paga. No. Pero déjeme decirle que eso no es ser fuerte. Ser fuerte es que cuando alguien te haga algo mal, tú pagues con bien. Ser fuerte es que cuando alguien venga a tratar de sacarte de casilla, tú sujetes tu reacción al Señor y te sometas a Él y decidas no actuar bajo impulso, sino bajo la voluntad del Señor. Eso es ser manso. Así que alégrate. Si practicas el ser manso, ¿por qué? Porque recibirás por heredad, recibirás la tierra por heredad, dice el versículo 5 de Mateo 5. Así que el camino, la enseñanza para gozarte en el Señor es el manso también. Amén. Es practicar la mansedumbre, es practicar el control bajo la voluntad del Señor. Amén. Tenemos el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria al Señor. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Primeramente, la justicia tenemos que ver que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. Dios es un Dios justo. Aleluya. Y tenemos que tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de la justicia. Y cuando vamos a hacer una definición de la palabra justicia, pues mira, es la rectitud moral y el acuerdo con la voluntad de Dios. Es buscar y hacer lo correcto. Es buscar y hacer lo correcto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer lo correcto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de buscar el reino de los cielos. Porque dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás vendrá, mira, lo demás vendrá por añadidura. Así que tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia, porque lo demás va a venir por añadidura. Tenemos que tener hambre y sed por buscar el reino de los cielos. Hambre y sed. Y vamos a gozarnos en Cristo.
Cuando ya nuestras prioridades cambian y tú tienes una necesidad de Dios, una necesidad de buscar las cosas celestiales primero que las terrenales. Cuando tú te sujetas a Cristo y antes de dedicar 8 horas a la televisión o al internet, decides dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, decides dedicarle tiempo a consagrarte y a hablar un rato con el Señor, o tomas un tiempo para ir y congregarte, tú estás dándole prioridad a las cosas del reino. Tú estás provocando y estás teniendo esa hambre y sed por el Señor, por su reino, por su justicia. Y créeme que si tú practicas, que si tú buscas, que si tú tienes hambre y sed, vas a ser saciado, porque el mismo Cristo es el pan de vida, el mismo Cristo es el que te da la agua de vida, que salta para la vida eterna. Y la que no, la que te va a saciar y te va a quitar esa sed. Así que tenemos que tener hambre y sed. Tenemos que tener hambre y sed. No te conformes con migajas. Eso es otra palabra que tengo por ahí. No te conformes con migajas. Porque Dios quiere darte el pan entero. Pero tienes que tener hambre. Tienes que tener apetito. Y cuando uno tiene hambre y cuando uno tiene sed, uno no se queda sentado. Uno va y busca de comer, uno va y busca de beber para uno saciar lo que uno está sintiendo. Así que no te quedes sentado y sacea tu sed con Cristo. El número 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, perdonar o aliviar el sufrimiento de otro. Es la compasión y el amor inmerecido que Dios muestra hacia la humanidad. Es esa compasión y ese perdón inmerecido que Dios nos da. Pero nosotros tenemos que practicar la actitud y el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Te hieren, perdona. Te faltaron, perdona. Actúa con misericordia. No se lo merece, claro está. Ni siquiera te ha venido a pedir perdón, ni siquiera te ha devuelto lo que te hizo. Pero tú perdona. Sé misericordioso. Porque el mismo Dios ha practicado esa misericordia contigo y conmigo. Y por eso es que recibimos esta salvación maravillosa de parte de Jesucristo. Porque Dios nos perdonó sin merecerlo. Ahora, si no perdonas, dice la palabra que Dios no te va a perdonar. Así que practica la misericordia. Dios le bendiga a todo el mundo que esté por ahí. Practica la misericordia. Estas son las enseñanzas que nos dirigen al camino del gozo del Señor. Cuando practicamos estas enseñanzas y nos sujetamos a Cristo, téngalo por seguro que va a empezar a experimentar el gozo del Señor en su vida, un gozo sobrenatural. Escuche las enseñanzas de Cristo. Versículo 8, estamos en Mateo 5, versículo 8, las bienaventuranzas, para el que se está conectando. Dios te bendiga, amada. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Cuando se habla de la limpieza, significa santidad. Y en Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros tenemos que buscar la paz con todos. Nosotros tenemos que buscar la santidad. Y esa santidad vamos a recibirla, esa limpieza de corazón vamos a recibirla por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que aprender a entregarnos, nosotros tenemos que aprender a dejar, nosotros tenemos que aprender a desprendernos, nosotros tenemos que tener corazones dispuestos para que sean corazones limpios y corazones renovados y regenerados. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Pero aquí te está diciendo: alégrate,
Alégrate, limpio de corazón. Alégrate tú que practicas la santidad. Alégrate tú que eres limpio de corazón, porque vas a ver al Señor, porque vas a ver a Dios. Alégrate. Así que el que no le esté practicando, con amor te exhorto, sujétate y comienza a practicar la santidad con la ayuda del Espíritu Santo, porque es Él el que va a limpiarte, es Él el que te va a ayudar, te va a fortalecer para practicar la santidad. Pero nos toca decidir y dejar desprendernos y tomar las decisiones, aleluya, nosotros, porque Dios no va a obligar a nadie ni te va a quitar algo que tú no quieras soltar, amén. Pero tenemos que practicar y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos limpie. ¿Para qué? Para ver al Señor. Otra enseñanza de Jesucristo, esta maravillosa bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador es alguien que trabaja activamente para establecer o mantener la paz, ya sea a nivel individual, comunitario o global. Un pacificador es alguien que está buscando la paz. Es alguien que, ya sea como individuo, en tu comunidad, en grupal, está trabajando, está buscando la paz. No anda en guerra, no anda en contienda, no busca pelea, no busca pleito. Es alguien que está buscando la paz. Y aquí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser llamados de hijos de Dios, aleluya. Recibimos la salvación y recibimos, ¿verdad? La sangre, recibimos, ¿verdad? ¿Cómo que se dice? Recibimos la salvación y somos hijos de Dios por medio de Cristo. Pero cuando somos pacificadores, estamos dando testimonio del mismo Cristo. Estamos dando testimonio de quien mora en nosotros. Estamos dando testimonio, aleluya, del Dios que le servimos. Y Dios a la misma vez da testimonio que esté en ti. Por eso, alégrate tú que eres pacificador, porque serás llamado hijo de Dios. Alégrate tú que estás buscando la paz, que caminas en paz, aunque traten de provocarte, porque serás llamada hija de Dios. Porque el mundo buscará la contienda, el pleito y tratar de sacar las cosas del lugar y romper y destruir, porque acuérdate que el mundo está bajo el dominio ahora mismo del príncipe de Satanás, el príncipe de la maldad, de la mentira, de la destrucción, el que vino a robar, a matar, a destruir temporeramente. Amén, porque su tiempo se acerca, porque Cristo ya viene, tiene tiempo de caducidad. Mas sin embargo, el que tú seas pacificador y el que nosotros seamos pacificadores va a dar testimonio del Dios que nosotros le servimos. Así que practica el ser pacificador, practica la paz donde quiera que te pare. Sé que a lo mejor hay gente aquí que tiene la sangre caliente y que hay gente aquí que no, ¿verdad? Si le dicen una, rápido reacciona. Pues mira, sujétate a Cristo. Respira profundamente, pídele al Señor, ayúdame, aléjate para que te salgas de ese entorno, escenario que está activo, caliente o lo que sea, y sujétate a Cristo y practica, ¿verdad? Esa paz. Porque cuando nos sujetamos y caminamos y aprendemos a vivir y a caminar en paz, comenzamos a experimentar el gozo del Señor. Y aunque vengan a tratar de hacerte salir y de sacarte de comunión, tú vas a sentir un gozo sobrenatural. Y la gente hasta se puede molestar porque va a esperar una reacción del mundo. Sin embargo, tu reacción y mi reacción debe ser la reacción de Cristo. Ser pacificador, ser pacificadora. Amén. Porque eso va a decir y va a llamar la atención de las personas para conocer al Dios que tú y yo le servimos. Amén. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos persiguen por causa de ser y vivir para Cristo, eso implica caminar en justicia, mostrando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Debemos de gozarnos de que estamos en el camino correcto, el cual nos conduce al reino de los cielos con Cristo. Si a usted y a mí nos persiguen porque nosotros hemos tomado la decisión de practicar el fruto del Espíritu Santo, de caminar y vivir en amor, en gozo, en paz, de practicar la paciencia, la benignidad, la bondad, ese hermoso fruto que te puede dar el Espíritu Santo. Si te persiguen, aleluya, alégrate y gózate, porque tuyo y mío es el reino de los cielos. Tuyo y mío, porque la promesa es, aleluya, que todo el que vence, todo el que permanece, aleluya, todo el que arrebata el reino de los cielos va a estar con Cristo. Vamos a estar con Cristo. Así que, si te persiguen, si te están haciendo la guerra, hay uno más grande que pelea por ti. Hay uno más grande y que ya venció y que te da la victoria de anticipado. No hay nadie que te pueda dar una victoria anticipada. Solamente Cristo, porque ya la entregó, la ganó en la cruz del Calvario. Así que, bienaventurado, gózate, alégrate. Amén. Así que dice, tenemos el 11 y el 12, en donde comenta, pero voy a leer el parte del 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gózate y alégrate porque el galardón, nuestro galardón es grande en los cielos. Ya sea que te persigan, ya sea que te metan el pie, ya sea que estés quebrantado, ya sea que estés sufriendo, ya sea que estés lo que estés pasando, gózate y pon tu mirada en Cristo. Gózate, aleluya. Estás viendo lo que estás viendo ahora, estás pasando lo que estás pasando ahora, pero pon tu mirada en lo que viene de camino. Pon tu mirada, aleluya, en con quién tú vas a estar, en que tienes la salvación. Pon tu mirada en Cristo. Y gózate, porque esto es temporero, porque esto es pasajero. Porque nuestro galardón está en el reino de los cielos. Nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos. Nosotros vamos a entrar en el gozo del Señor pleno por ser siervos fieles, aleluya, por mantenernos en el camino. Nosotros vamos a entrar en el gozo verdadero y pleno del Señor, aleluya, pero tenemos que permanecer. Tenemos que continuar, tenemos que obedecer y seguir estas enseñanzas que Cristo nos está dando, que Cristo nos entregó para vivir en gozo aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo y entrar en el gozo del Señor cuando llegue el momento, aleluya, en que Cristo venga. Gózate y practica esta bienaventuranza. Mateo 5. Léela, practícala. Si estás pasando, si se te hace difícil practicar la misericordia, la paz, ven, oración, aleluya, pide la ayuda del Espíritu Santo, entrega todo lo que no le agrada, comienza a soltar el pecado, comienza a soltar lo que no le agrada al Señor y dile, humíllate ante la presencia del Señor. Y dile, yo no tengo fuerza, pero en tu nombre yo puedo. En tu nombre, Cristo, porque ya tú venciste esto por mí en la cruz del Calvario. No te quedes igual. No te quedes igual. Así que, mira, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Pero cuando nosotros somos quebrantados y pasamos estos momentos de tribulación en nuestras vidas, esta tristeza que no debe
de permanecer ni hacer anclaje en nuestro corazón. Esta tristeza produce arrepentimiento para salvación. Cuando nos sentimos contristados que entregamos nuestra vida a Cristo, esta tristeza es para salvación. Cuando somos confrontados por el Señor y nos sentimos mal, no es que Dios te está juzgando, porque Cristo no vino a juzgar, Él vino a salvar. El tiempo de juzgar llegará. Pero cuando estamos sintiendo esta tristeza porque Dios te confrontó, porque Dios te quebrantó, porque te dijo esto está mal y tú sentiste esta tristeza, oh Señor, estoy haciendo esto, mira, esa tristeza es ¿para qué? Para que te arrepientas y para que cambies de rumbo, porque Dios quiere salvarnos. Dios nos ama, Dios quiere salvarnos, y lo más maravilloso es que Dios quiere que vivamos en gozo. Dios no quiere que vivas triste. Dios no quiere que vivas en amargura. Dios quiere que si le sigues, comiences a vivir el gozo de estar en su presencia, de deleitarte, esa satisfacción, ese gozo que viene, que se establece en el alma, que nadie te puede quitar, ese gozo, aleluya, que es sobrenatural, ese gozo que no todos pueden tenerlo, ese gozo que no hay dinero que lo compre, ese gozo que solamente Dios puede darte. Pero tienes que tomar una decisión y vivir y tener una fe activa. Dios te bendiga. A todos los que estuvieron, no sé cómo estuvo la conexión, no sé si está bien lento, pero le doy gloria al Señor como quiera con lo que se compartió. Si estuvo lento, lo siento, el internet tiene un poco de problemas, por eso no hago mucho live. Hago más videos, pero esto era un poquito más, una enseñanza más larga que no me iba a caber en un video regular. Así que damos gloria al Señor por estas maravillosas bienaventuranzas, por esta enseñanza, amén, que Él mismo me entregó para yo poder compartir, vivirla y compartirla, amén. Y les exhorto a que lean la palabra y practiquen estas bienaventuranzas que nos ha dado Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así que voy a estar haciendo una oración para poder entregar este hermoso tiempo, y le doy gloria al Señor porque su gozo en mí, y yo quiero que ustedes puedan experimentar este gozo, que aunque muchas veces no evita un llanto, no evita el quebranto, es un gozo que sobrepasa, es un gozo que transforma tu tristeza y tu lamento en baile, y es un gozo verdadero. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gloria, honra por tu palabra que es viva, que es eficaz, verdadera. Gracias, Señor, por este tesoro maravilloso que nos has dejado, entregado, para nosotros poder ser transformados por ti, para nosotros conocerte, para que tú, Señor, regeneres y nos des corazones nuevos, Señor, y podamos tener una vida con propósito, una vida, Señor, a plenitud, pero en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, aleluya, por pagar el precio en la cruz del Calvario, Cristo. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, aleluya, porque es por ti que recibimos vida, y vida en abundancia y vida eterna.
Yo te pido, Señor, que seas tú ministrando cada vida que vea este video. Yo te pido, Señor, que si hay gente viviendo en amargura, en tristeza, en aflicción, que puedan, Señor, caminar, que tú puedas colocar el poner, el querer, como el hacer en ellos, Señor. Que ellos puedan comenzar a tener una fe activa, que aunque se sientan como se sienten, Señor, tomen una decisión de buscarte, de llenarse de ti, de buscar tu rostro, que aunque no entiendan el por qué o el para qué, que aunque sus ojos lo vean ahora, puedan creer, aleluya, que lo que viene es mayor, aleluya, que lo que viene es mayor. Yo te pido, Señor, aleluya, que tú cambies tristeza, Señor, en gozo. Yo te pido, Señor, aleluya, que tú seas renovando pensamientos aquí. Señor, que tú seas libertando al cautivo, al oprimido. Señor, que tú seas dándole vista al ciego. Que tú seas, aleluya, Señor, sanando al enfermo. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Espíritu Santo, toca a las personas. Espíritu Santo, tú eres suficiente, aleluya, en el nombre de Jesucristo, para sanar, para libertar, para hacer la obra. Tú eres suficiente, aleluya, oh Señor, aleluya. Es a ti a quien necesitamos, es a ti a quien necesitamos, es a ti a quien necesitamos, Señor, aleluya, es a ti. Gracias, Señor. Te doy gloria y honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Este internet está un poquito loco. Así que un fuerte abrazo. Besos y lea la palabra, instrúyase, ore, ayune y no pare de buscar la presencia del Señor para que se pueda mantener firme en este tiempo, firme en este mundo que está lamentablemente roto, pero que Dios quiere salvar y restaurar. Amén. Un fuerte abrazo.